tienes ahí. Bien, hola a todos, soy el profesor Reiner. Hoy me encuentro en el laboratorio de automatización y vamos a hacer un diagrama o un esquema o un montaje de un timer de prueba. Vamos a hacer la explicación. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a todos mis amigos en España de las peñas del Real Betis Balompiés. El esquema de prueba lo hemos simulado por un software llamado Cadecimu y podemos observar desde que nosotros damos simulación. Bueno, tenemos en primer lugar tenemos un apagador, un encendido, la bobina del timer y dos lámparas para hacer la prueba. Desde que demos simular vamos a observar de que hay una lámpara roja encendida. Entonces cuando nosotros damos encendido, después de 5 segundos va a cambiar de encendido de la lámpara roja y se va a apagar la lámpara roja y se va a encender la lámpara verde. Entonces eso es lo que nosotros vamos a observar aquí en nuestro montaje. Tenemos ya montados los elementos que hemos utilizado. Son en este caso pues una alimentación, tenemos un breaker principal, timer y nuestro panel de controles. A ello hemos utilizado cable, que lo ideal hubiese sido utilizar los cables con los colores estandarizados, pero en este momento solo teníamos de un color. Espero que disculpen esa situación. En controles tenemos un encendido que va a ser este push button color verde, este apagado que sería este push button color rojo y las dos lámparas de prueba. Entonces desde que encendemos nosotros, ahí vamos a observar de que la lámpara encendida es la roja y después de que pulsamos el push botón de encendido, se va a activar la bobina ahí del timer y después del tiempo va a haber cambio de las luces de encendido. El rojo se apagará y el verde se va a encender, así como lo habíamos simulado. El timer que estamos utilizando es esta marca Kiono y es un on delay, y podemos ver que su escala de su graduación pues da hasta 30 segundos y nosotros hemos graduado en este momento 6 segundos. Entonces vamos a graduarle menos tiempo. Ahora que hagamos la prueba, no, vamos a apagarlo primero, ya, ahora encenderlo. Como podemos ver, ahora el tiempo de encendido ha sido menos. Entonces vamos a apagar, encendimos la bobina, se activó y el tiempo de encendido ha sido menos. Lo vamos a apagar y le vamos a dar más tiempo. Vamos a darle 10 segundos. Vamos a encender nuevamente y observamos de que el botón indicador de power está activada la bobina. Solo vamos a esperar. El cambio de las luces pues ha sido con mayor tiempo ahora posible. Bien, creo que ha sido todo por hoy.